Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida al canal El viaje del dragón resplandeciente. En esta ocasión revisaré el pincel Rodin o Rodin Polytech R número 12 de filamentos sintéticos. Aquí lo tenemos. Su diseño es muy atractivo debido al contraste de sus colores. Su mango está lacado en color naranja y termina en color negro brillante. En su página se comenta que el mango corto está hecho de madera. En la parte frontal se lee el número del tamaño del pincel, 12, la marca Rodin o Rodin, la serie Polytech R y el código y número de barras. El pincel se siente bastante ligero y muestra un adecuado equilibrio y se siente muy cómodo al sujetarlo. La virola se aprecia bien hecha. No observo rebabas o malos recortes y no se mueve. Por la parte inferior está bien pegada o fija al mango y por la superior sujeta muy bien los filamentos. El mechón está hecho de filamentos sintéticos. Probablemente sea taclón dorado. Viene con esta protección de plástico. Los filamentos se sienten suaves. El pincel es de forma redonda y termina correctamente en punta. Para probarlo, utilizaré el Sketchbook Atl Diseño All Purpose. Aquí dice que es para toda técnica de dibujo. Es la primera vez que lo utilizo y al igual que el pincel, es fabricado por la distribuidora Rodin o Rodin. Y como esta semana me compré estas acuarelas infantiles, también las utilizaré en las pruebas. Antes que nada voy a enjuagar el pincel para retirar la cera o cualquier cosa que mantenga unidos los filamentos e impida la adecuada absorción del agua. Sostener suavemente el pincel en forma vertical mientras lo desplazo sobre la superficie del papel me permite observar la línea más delgada que se obtiene con este modelo. Ejercer más fuerza y aplastar los filamentos para que se expandan me permite observar la línea más gruesa. Por supuesto, se pueden obtener todas las líneas de grosor intermedio. Este juego de líneas delgadas y gruesas facilitan trabajar con líneas de distintos grosores de forma fluida. Por ejemplo, al pintar esta hojita. Y esto se logra gracias al efecto rebote que tiene este pincel, ya que al levantarlo, los filamentos vuelven a unirse en punta. Para probar cuánta carga retiene su barriguita, haré un degradado. Considero que los filamentos muestran una adecuada absorción del agua. Para valorar su desempeño en un dibujo acuarelado, retomé una copia de mi dibujo del señor Grima. Apliqué grafito soluble en agua y después color con las acuarelas. Finalmente, con un lápiz acuarelable, agregué los detalles y delineé el dibujo. Los filamentos del mechón se sintieron elásticos, suaves, resilientes y, como en las pruebas previas, mostraron una adecuada absorción de agua. Después de su uso, lavé el pincel fácilmente y este conservó su forma. El color de los filamentos se oscureció un poco, pero es normal. Así que hasta este momento estoy contenta con los resultados que se obtienen con este pincel. Lo único que hace falta es mejorar la calidad de la serigrafía, pues sin mucho uso, la información ya se está borrando del mango. En síntesis, este pincel me parece una buena opción para estudiantes y/o aficionados, dada su calidad y su precio asequible. Me gustaría saber lo que opinan ustedes sobre este material.
Gracias por su atención. Hasta la próxima.